За цією хуйньою, а та йти ще на одну вулицю через пустир. Скільки нас тут? Раз, два, три, чотири. Acabas de presenciar cómo las tropas ucranianas fueron atacadas en Mariupol, una región clave en la invasión rusa. En la fría y oscura madrugada del 24 de febrero de 2022, el horizonte se iluminó con el destello de misiles y bombas que cayeron sin piedad sobre la ciudad. Lo que alguna vez fue un puerto próspero, lleno de vida y esperanza, se transformó en un campo de batalla infernal. A medida que el sol se alzaba, los ciudadanos se encontraron cara a cara con el terror. Sus calles, llenas de escombros y muertos, su lugar natal rodeado por fuerzas enemigas. Eran testigos de una lucha brutal por la supervivencia. En medio de este caos, un pequeño grupo de defensores ucranianos, entre ellos los indomables combatientes de la Brigada Azov, se prepararon para lo que parecía ser una misión suicida: detener el avance de un enemigo implacable, infinitamente superior en número y armamento. Durante casi 3 meses, estos soldados se aferraron a cada centímetro de su ciudad, combatiendo no solo con armas, sino con una voluntad de hierro que desafió la lógica y el destino. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, seremos testigos de cómo un puñado de héroes se enfrentó a la maquinaria de guerra rusa, dejando una marca imborrable en la historia de este conflicto devastador. Mariupol, antes de la guerra, contaba con una población de casi 450.000 habitantes. Era una ciudad clave tanto para Ucrania como para Rusia. Para los locales, mantener su control significaba conservar una importante vía de acceso al mar de Azov y una conexión vital con la región del Donbass. Para los rusos, era esencial crear un corredor terrestre que uniera Crimea, la cual había sido anexada en 2014. Con las áreas controladas por separatistas prorrusos en el este de Ucrania. La caída de este terreno también representaba un golpe devastador para la moral y la capacidad de resistencia ucraniana. Desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, la ciudad fue objeto de intensos bombardeos y ataques terrestres. Las fuerzas de Moscú, apoyadas por separatistas del Donbass, lanzaron una ofensiva implacable que buscaba romper la resistencia ucraniana y asegurar el control de la ciudad lo más rápido posible. Sin embargo, a pesar de estar rodeados y superados en número, los defensores ucranianos resistieron con una tenacidad que sorprendió a muchos, en la que fue clave la Brigada Azov. Esta es una unidad de la Guardia Nacional de Ucrania que desempeñó un papel crucial en la defensa de Mariupol. Se originó como un batallón de voluntarios durante la guerra en el este de Ucrania en 2014. Estaba compuesto por combatientes altamente motivados y entrenados, muchos de los cuales tenían fuertes convicciones nacionalistas. Aunque su historia está marcada por controversias debido a sus orígenes ideológicos, no cabe duda de que demostraron un nivel de profesionalismo y coraje que les ganó el respeto incluso de sus enemigos. Así relatan miembros de la brigada los primeros días luego de la invasión. І потрібно буде працювати по плану оборони Маріуполя. 26 лютого, 10 година ранку, місто Маріуполь. Деякі війська не підготувалися так якісно, як могли би. І тому для них була несподіванка повномасштабний наступ. Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Ми будемо знищувати росіян у повітрі, на землі та на воді. Разом до перемоги. Слава Україні! Desde los primeros días de la invasión, los miembros de la Brigada Azov se encontraban en la línea de defensa principal. La batalla por Mariupol fue brutal. Las fuerzas rusas no escatimaron en recursos para aplastar a la resistencia ucraniana. La ciudad fue sometida a bombardeos constantes que destruyeron gran parte de su infraestructura y causaron miles de bajas civiles. Los defensores ucranianos, por su parte, luchaban en condiciones extremas y con pocos recursos. A pesar de esto,
lograron infligir bajas significativas a las fuerzas rusas. A medida que pasaron las semanas, la situación se volvió cada vez más desesperada. Las municiones y los suministros médicos escaseaban. Los soldados estaban exhaustos y la esperanza de recibir refuerzos era prácticamente nula. Según los relatos de los soldados, cada día era una travesía por la supervivencia. No solo contra el enemigo, sino también contra el hambre, la sed y la desesperación de estar defendiendo un terreno, en el que debían permanecer constantemente alertas y en el que se jugaban a cada paso la vida. La Brigada Azov, junto con otras unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, continuaron organizando ataques de represalia, utilizando los pocos recursos que les quedaban para infligir el mayor daño posible al enemigo. Uno de los episodios más significativos de esta batalla ocurrió en las calles de un barrio industrial, donde un pequeño grupo de la Brigada Azov se enfrentó a una columna de tanques rusos que avanzaba hacia el corazón de la ciudad. Este armamento parecía imparable mientras aplastaba los escombros bajo su propio peso y disparaban sin cesar contra las posiciones ucranianas. Pero los defensores de Azov, conocedores del terreno y expertos en tácticas de guerrilla urbana, tenían sus propios planes. Utilizando los edificios destruidos como cobertura, los combatientes de Azov se dividieron en pequeños grupos, cada uno con una tarea específica. Armados con lanzacohetes antitanque portátiles y explosivos improvisados, se movieron de manera sigilosa entre los escombros, esperando el momento adecuado para atacar. La clave de su éxito radicó en su capacidad para trabajar en equipo, coordinando sus movimientos con una precisión casi sobrehumana. Cuando el primer tanque ruso entró en su línea de fuego, uno de los combatientes lanzó un proyectil que impactó directamente en su parte trasera, el punto más vulnerable de estos colosos de acero. Este quedó inmovilizado al instante, y una columna de humo negro comenzó a salir de su interior. Así comenzó una emboscada cuidadosamente planificada. A medida que los otros vehículos intentaron maniobrar para responder el ataque, los equipos de Azov lanzaron una andanada de cohetes y explosivos, alcanzando los flancos y las torretas de los vehículos blindados. En cuestión de minutos, 7 tanques rusos estaban en llamas, sus tripulaciones o huyendo para buscar refugio. Este ataque, aunque aparentemente pequeño en la escala de la batalla total, tuvo un impacto significativo. No solo infligió pérdidas materiales al ejército ruso, sino que también demostró a los defensores ucranianos que podían resistir, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Fue un momento de esperanza en medio del caos, un recordatorio de que su lucha no era en vano. Sin embargo, la Brigada Azov se adentraría en un episodio de los más dramáticos de esta contienda. El 11 de abril de 2022, la batalla entraba poco a poco en sus etapas finales. La brigada, al empezar a verse acorralada por la gran cantidad de tropas y armamento ruso, que se sumó a modo de refuerzo enemigo, necesitó buscar resguardo. Un lugar que sirva para evitar lo más posible los ataques y también para recargar energías. Así fue como se les presentó la planta siderúrgica de Azovstal. Este enorme complejo industrial, con su laberinto de túneles y búnkeres, se convirtió en un símbolo de la resistencia ucraniana. Durante semanas, los combatientes y civiles atrapados en Azovstal soportaron bombardeos incesantes, ataques de artillería y asaltos terrestres, mientras las fuerzas rusas intentaban por todos los medios forzarlos a retirarse.
Para los soldados ucranianos, las condiciones en las que combatían eran nada menos que infernales. Encerrados en un complejo industrial rodeado por fuerzas enemigas, sin apenas suministros y bajo un bombardeo constante, estos operadores se aferraron a la vida y a la esperanza con una fuerza de voluntad casi sobrehumana. Durante este periodo, las fuerzas rusas continuaron con intensos ataques, incluyendo misiles, bombardeos aéreos con aviones de combate y uso de artillería pesada. A medida que los días se convertían en semanas, las perspectivas de sobrevivir se desvanecían, pero el espíritu de resistencia permanecía inquebrantable. La planta de Azovstal proporcionaba un refugio temporal, pero cada día en ese lugar significaba una nueva prueba de resistencia física y mental. Los defensores no solo se enfrentaban a la desesperación y el agotamiento, sino también al brutal ejército руссо. Силы противник скинул сюда, стянул на это направление, и чем дольше мы будем здесь держаться, чем больше мы будем здесь стоять, тем будет проще дышать и нашей столице, и всей Украине в целом. A pesar de la destrucción masiva, los defensores ucranianos lograron mantener sus posiciones. Los túneles y búnkeres de la planta fueron esenciales para que los soldados resistieran los incesantes ataques aéreos y de artillería. Sin embargo, las condiciones dentro de la planta se deterioraron rápidamente. Los defensores heridos no podían recibir atención médica adecuada, lo que provocaba infecciones y muertes por falta de tratamiento. Las fuerzas rusas bloqueaban cualquier intento de rescate o entrega de suministros, y los defensores dependían de sus propios recursos limitados. El 20 de mayo de 2022, después de casi 3 meses de feroz resistencia, las últimas tropas ucranianas en Mariupol recibieron la orden de rendirse. Este momento marcó el fin de una de las batallas más sangrientas de la guerra y un punto de inflexión en el conflicto. Para los defensores ucranianos, la rendición fue un acto de agonía y dolor, pero también de brutal realismo. Un recordatorio de que mucho nunca cuesta poco. Sabían que esto tenía que motivarlos a seguir luchando, porque la derrota durante una batalla no significaba perder la guerra. Он прокачался, тренировки постоянные, парни тренируются, парни становятся специалистами, то есть в военном деле. Моїм бійцям цікаво битися з ворогом, вони не бояться його абсолютно. La decisión de rendirse fue una de las más difíciles de sus vidas. Aceptar la derrota, después de haber sacrificado tanto y haber visto morir a muchos compañeros, fue un golpe devastador. Estuvo marcado por una mezcla de emociones. La tristeza de dejar atrás a los caídos, el alivio de haber sobrevivido y la amargura de recordar que, a pesar de su valentía, no pudieron cambiar el curso de los acontecimientos. На рідній землі українські захисники звільнені з російського полону вдома. La batalla por Mariupol no solo fue un enfrentamiento militar, sino un choque de voluntades, un testimonio de la resistencia y el sacrificio de los defensores ucranianos. Para Rusia, la captura de la ciudad fue una victoria importante, que les permitió consolidar su control sobre el sureste de Ucrania y avanzar en su objetivo de establecer un corredor terrestre contra Crimea. Para Ucrania, fue un duro golpe, tanto en términos estratégicos como morales, pero también se convirtió en un símbolo de la tenacidad del pueblo ucraniano frente a una invasión brutal. Великий шматок нашої історії залишиться дійсно там. Багато людей, які достойні, дійсно ми там багато чого втратили. Але нічого страшного, у нас залишилось розуміння, як це все правильно зробити. І ми так і будемо робити. Так і будемо цим людям, які нові набрані прививати ці всі принципи. Будемо працювати в тому ж самому дусі. A pesar de la derrota, los defensores de Mariupol dejaron un legado de coraje y resistencia que será recordado durante mucho tiempo. Los relatos de los sobrevivientes de la batalla continúan resonando en la conciencia colectiva de Ucrania, inspirando a otros a seguir luchando a pesar de las adversidades. Aunque la ciudad está bajo control ruso, el espíritu de resistencia sigue vivo. Para los defensores que sobrevivieron,
La lucha por la libertad y la soberanía de Ucrania continúa, inspirados por los compañeros que dieron sus vidas en una batalla que se convirtió en un símbolo de la determinación ucraniana. Así llegamos al final del video. Si quieres seguir conociendo operaciones militares como esta, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.